Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera clase de Blender, versión 2.9. Hoy les voy a estar enseñando algo que para muchos artistas digitales, animadores, diseñadores gráficos, etcétera, son fundamentales en los programas, o los programas en sí están hechos para que usemos estas opciones, ¿verdad? Estos son los shortcuts o atajos del teclado. ¿Para qué sirven los atajos? ¿Para qué Blender? ¿Por qué Blender nos da esta opción de agregar shortcuts, verdad? Porque de esta manera nosotros podemos agilizar de una manera tremenda nuestro trabajo. Nosotros ya pasamos de ir de aquí todo el tiempo, por ejemplo, lo que enseñé en la clase pasada, apretamos mover, ¿cierto? Movemos, después rotamos, que esto, en esto de pinchar acá se gasta mucho tiempo. Entonces por eso Blender nos dio esta opción de, bueno, y no solo Blender, también hay muchos, o la mayoría diría yo, de programas de edición que contienen shortcuts. Pero por eso están, para agilizar tiempo, para agilizar trabajo. Ya sabiendo esto, puedo empezar a mostrarles y enseñarles los shortcuts que vamos a aprender hoy. Pero antes, tienen que entender que Blender es un programa que está en inglés. Por ende, sus shortcuts, sus atajos, en el teclado también están en inglés. Por ejemplo, la primera opción, que es mover, aunque, claro, dice move, y uno intuitivamente pensaría que es la M, Blender toma esta acción como agarrar, y agarrar en inglés es grab. Entonces con la G, ¿verdad? Con la G nosotros podemos movernos. ¿Ok? Ese es el shortcut para moverse. ¿Ok? La G. Después tenemos rotar, que en inglés es rotate, ¿cierto? Y entonces, por efecto, la R rota, con la letra R del teclado. Ustedes igual lo pueden ver acá abajo, ¿ok? ¿Ven? Aprieto la R y roto. Y escalar es con la S de scale, ¿verdad? Apretamos la S y escalamos. Podemos hacerlo muchas veces, ¿verdad? Es imprescindible que nosotros aprendamos estos shortcuts. Pero si ustedes son caperuzos, son inteligentes, se dieron cuenta que yo al momento de apretar la G, ¿verdad? Y me muevo, yo no tengo control de dónde va a quedar el objeto. ¿Ven? Por ejemplo, yo lo quiero mover hacia allá, pero a lo mejor no quedó bien donde yo quería, no queda en un lugar exacto, ¿cierto? Y para eso, nosotros tenemos que darle comando a Blender. Y no se asusten, no es una manera de programar. Ustedes, miren, por ejemplo, si yo quiero que se mueva en el eje Y, yo voy, aprieto la G, principalmente, lo pueden ver abajo, y aprieto la Y. Y ahora yo puedo moverme solo en ese eje, independiente de donde esté el objeto, ¿ok? Lo mismo pasa con la X. Puedo ir, aprieto G, aprieto X y solo se va a mover en el eje X. De esta manera nosotros vamos a tener más control de todo el movimiento que se haga en el objeto. ¿Ok? Ya cuando estemos modelando y todo lo van a entender mejor. Lo mismo para Z, ¿cierto? Apretamos la G, Z y se va a mover en el eje Z. Y esto sirve para todos. Por ejemplo, si yo quiero rotar, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que rota como hacia cualquier lado, ¿cierto? Entonces yo aprieto la R y aprieto la Z y se va a rotar en el eje Z, ¿cierto? Ahora lo mismo, aprieto la R, aprieto la Y, ¿cierto? Y en ese eje. Creo que van entendiendo la dinámica de esto, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con la escala. Yo escalo, aprieto Z y se va a escalar en ese eje. Aprieto
escala y X y se va a escalar en ese eje. Entonces, si se dan cuenta, es súper flexible el programa. No es como llegar y apretar la G y ya. Tiene varias opciones. Y ahora la cosa se va a poner chida. Miren, aquí les voy a mostrar realmente el poder de Blender. Si ustedes se fijan, las flechitas de estas, ¿cierto?, van marcando nuestro eje, pero las flechas marcan los lados positivos y hacia el contrario los negativos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto aquí y yo quiero mover, ¿cierto?, hacia el eje Y, ¿verdad?, en espacios, porque estos cuadraditos de abajo son espacios, yo puedo apretar la G, ¿cierto?, la Y para avisarle que quiero moverme hacia allá, y le puedo apretar 5 y se va a mover 5 espacios. Eso lo puedo hacer con cualquier número, no solo con el 5, ¿verdad? Puedo apretar incluso G, nos vamos a mover en el eje X, entendiendo que se va a acercar hacia nosotros el cubito, porque está en número positivo, unos 10. ¿Ven? Ahí se movió 10 espacios. Si ustedes se fijan, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde está ahí. ¿Ok? Esto también funciona con números negativos, es decir, que de la flechita, que para ella es positivo, para ella es negativo, entonces vamos a movernos. Apretamos G, la X, para que se mueva en ese eje, y le vamos a apretar menos 5. Y si se fijan, se va hacia atrás, se va hacia los números negativos. Entendiendo esta función, ustedes pueden intuir ya que también funciona con rotar, ¿verdad?, con escalar. Por ejemplo, si yo quiero escalar en Z unos 10 espacios, ¿cierto? Aplico con el clic, se agrega, ¿verdad? Se forma, se escala en esa dirección. Si yo, por ejemplo, quisiera rotar en el eje Z también, unos 45 grados, como ven ustedes, me da la rotación en 45 grados. Entonces, aquí podemos ver el poder real de Blender. Imagínense todo lo que podemos hacer, el tiempo que nos ahorramos en poder movernos, ¿cierto?, con un par de teclas y no tener que buscar aquí, volver aquí, moverse, rotar un poco y moverse para allá. Entonces, ya aprendiendo esto, pueden agilizar mucho el tiempo de su trabajo. Como consejo, y aquí les voy a enseñar otro shortcut rapidito, es que hagan desaparecer esto momentáneamente para que ustedes se empiecen a familiarizar con los shortcuts, porque teniendo esto aquí, ¿cierto?, uno normalmente va y se va a ir directo acá, ¿cierto? Va a decir, bueno, voy a aprenderme los shortcuts, pero es cierto que a veces es un poco tedioso y para algunos complicado aprenderse tanta tecla, ¿cierto? Aunque ya nos dimos cuenta que las teclas son súper intuitivas. Bueno, si nosotros queremos familiarizarnos más con los shortcuts, con la letra T podemos desaparecer este menú. Está aquí todavía, de hecho si aprieto T de nuevo va a aparecer, o si aprieto aquí va a aparecer. Pero no teniéndolo aquí, nosotros nos vemos en la obligación, o nuestro cerebro se ve en la obligación de usar los shortcuts. Entonces, para practicar, les recomiendo bastante que desconecten esta opción de acá, las herramientas, con la letra T, ¿cierto? Y puedan practicar los shortcuts. Por otro lado, acá, si se dan cuenta, hay una flechita. Esto es una información adicional que les voy a dar. Esta flechita nos va a abrir un menú aquí, ¿cierto? Y este menú lo podemos también sacar con la letra N y lo podemos esconder con la letra N. Hay veces que esto está así, no sé, esto está muy acá, nos molesta. Bueno, con la letra N nos olvidamos de ese menucito. Rara vez lo ocupamos. De hecho, por ejemplo, yo quiero
crear esto. Acá en los nodos también aparece un menú acá. Y también se puede eliminar con la N. Un dato. Antes de finalizar la clase, quiero que ustedes aprendan cómo agregar primitivos, cómo agregar objetos, ¿cierto? Cómo agregar una esfera, cómo agregar otro cubo, etc. Para eso, primero vamos a eliminar este cubo, que en la clase anterior yo enseñé que con X se puede eliminar, ¿verdad? Ahí. ¿Quieres eliminar? Sí. Ok. Y acá arriba tenemos una ventanita que dice Add. Y acá tenemos los mesh, los primitivos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, yo aquí puedo agregar una esfera. Puedo agregar el monito, ¿cierto? Siempre va a aparecer donde tenga el cursor, ¿cierto? Voy a agregar un cono, etc. De esta manera podemos agregarlo. Pero esto también tiene un shortcut, aunque ustedes no lo crean. Miren, voy a poner el cursor aquí y con Shift y la letra A se me abre el mismo menú de arriba. Entonces yo aquí puedo agregar en cilindro, muevo el cursor, puedo agregar, ¿cierto? Una dona quizá, etc. Aquí se puede agregar de todo. Estas es nuestras herramientas principales. Es fundamental que ustedes aprendan esto porque así van a poder agregar cositas a su composición y van a poder ir creando estructuras y sus personajes, etc. ¿Verdad? Ahora se me estaba arrancando una cosita que, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un mayor número de opciones aquí. Ustedes no se preocupen, que eso igual los vamos a ver más adelante, pero esto es porque yo agregué un add-on que viene con Blender, solo lo activé para que me diera la opción de tener más primitivos, ¿cierto? Más opciones acá en Mesh. Hay otro shortcut que es fundamental que lo aprendan, que lo vamos a usar bastante y que muchas veces por error nosotros movemos nuestro cursor, ¿cierto? Este cursorcito de aquí, que es donde nos va a aparecer el objeto, y no sabemos cómo hacer que vuelva al origen, porque nosotros podemos pinchar, pero claro, ven, queda por ahí arriba, o a lo mejor lo pinchamos, pero no sé, no queda donde queremos, o no queda en su punto de origen. Para eso, nosotros apretamos Shift y la letra S, y se nos abre este menú, el menú de Snap. Para eso, para por ejemplo volver el cursor a su punto de origen, nosotros nos vamos aquí, cursor to the world origin, ¿cierto? Para que vaya al origen del mundo. Y aquí lo tenemos. Ahí ya podemos volver a crear algo ahí. Si por ese motivo estábamos haciendo algo importante ahí en ese punto y no se nos perdió, pinchamos sin querer por allá. Bueno, esa es la forma de volver. Y si por ejemplo nosotros queremos que nuestro cursor vaya a un objeto seleccionado, apretamos Shift S y ponemos Cursor to Select, y de esta manera el cursor va a ir donde nosotros hayamos seleccionado. También existe una manera rápida, un shortcut, para poder seleccionar todo. Nosotros, ¿cierto? Estábamos acostumbrados, yo le enseñé a seleccionar con el botón izquierdo del mouse arrastrando, ¿cierto? Pero sí hay una manera más rápida de hacerlo, que sería con el shortcut en la letra A. Con la letra A ven que se deseleccionó, y si la vuelvo a apretar se selecciona absolutamente todo. Esto nos va a facilitar mucho, ya que de repente, no sé, tenemos alguna composición, algún personaje que donde aún no tengamos iluminación quizá, o alguna cámara, y queremos seleccionarlo todo y queremos hacerlo de una manera rápida. Bueno, esta es la forma de hacerlo. Con la letra A ustedes pueden seleccionar todo, absolutamente todo lo que está en la composición. Volviendo a la barra de herramientas, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son los shortcuts de estos, pero ¿cuál es el shortcut
de la primera, de la de selección, para poder usar esa herramienta. Nosotros vamos a usar la B larga, la B de burro. Nosotros la presionamos y podemos seleccionar. ¿Ven? De así de fácil. La apretamos y la seleccionamos. Y se dan cuenta, va sumándose. Ahora, si quisiéramos hacer una deselección rápida, como les enseñé recién, con el A. Bueno chicos, y con todo esto que han aprendido hoy, ya nos estamos acercando mucho más a un conocimiento básico de Blender, para que ustedes ya puedan empezar a trabajar, a hacer modelado, ¿cierto? Ya nos estamos acercando al área de ya de trabajo, ¿cierto? De poder empezar a crear. Así que espero que le haya gustado mucho esta clase de hoy. Vamos a dejar aquí a Susana. Y, y eso, ya más adelante van a ir aprendiendo más cositas para poder ya tirarnos de lleno a lo que es el modelado, la animación, ¿cierto? El renderizado. Pero tienen que aprenderse estos pasos, porque gracias a esto nosotros vamos a poder hacer trabajos mucho más elaborados y en poco tiempo. Así que eso sería, chicos, la clase de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias para los que entran y se dan el tiempo de ver las clases, los que comparten, eh, a los que le dan me gusta también. Denle like a este humilde trabajo, a estas humildes clases, para que el canal siga creciendo y así poder enseñarle a más gente, que ese es mi objetivo también con esto de hacer clases, poder llegar a más gente y que aprendan, ¿verdad? De este maravilloso programa. Así que eso chicos, que les vaya muy bien, que tengan una bonita semana y nos estamos viendo en la próxima clase. Chau chau.